enjoying a music event and a community event that everybody can come together. Dancing, music, food, drinking. Everybody can bring their kids. It's something for the entire community. This brings people together, and whatever stress they have and whatever they're going through in life, they can work it out right here. All they got to do here is come and dance and enjoy life. We're having fun. This is LA. We're having a great time. Salsa. Salsa will always live forever. So if you're a salsa dancer, you need to be here. From salsa to jazz, music lovers came together to celebrate jazz legends Barbara Morrison and Ernie Andrews. Local artists honored their legacy with a live musical homage at the K-Jazz Fest at the Barry White Rec Center at South Park. So today we're here to celebrate two legendary jazz musicians, Barbara Morrison and Ernie Andrews, who both have been staples over the years at the Central Avenue Jazz Festival. And unfortunately, we lost both of them earlier this year. This is just a smaller event for the community to get together and really celebrate these two legends and give them the proper honor that's due to them. Barbara Morrison and Ernie Andrews, who were icons in the jazz community for so many years here. Even though they were well known all over the world, they were special and near and dear to us. So I just want to feel their presence and pay homage and watch the great musicians, show up right for them. To me, it's all about the culture, the feeling, jazz and the lifestyle that I want to live all kind of go hand in hand. I wish I was a musician. I wish I was a musician in the 40s when they were playing bebop jazz. That's what I wish I could have done. But hey, I'm an avid listener and I'm an avid supporter of jazz. You just keep right on spinning. It's important for people to come out and support this music. It's important for people to be part of the jazz community, to go to the performances, to listen to jazz radio, support jazz radio, and to buy jazz music, jazz masters, and what they did in the past. And that will continue this legacy here in LA. Rather than just look at art, why not also create it? For our next story, we stay in South LA at Mercado La Paloma, where the South Central Intervisions Festival brought the Black and Latino communities together with art, music, and dance. Let's take a look. So we wanted to look at the relationship between Blacks and Latinos in South Central LA. And Esperanza Community Housing, which is producing the festival, is a low-income housing provider, but also uses arts and culture as a way for policy reform. Well, I know the event is focused on centering the experiences of Black and Brown, Black and Latino folks, and I'm actually Black and Mexican, so I felt like it was a perfect mesh for me to come here and seeing that my community is being represented, so here to show up for my community, create some art. So we're trying to get a wide spectrum of arts and culture and have it being encouraged to be very interactive and immersive, so people come in and do something rather than just come and look at art. So you can come in and draw, you can come and do your silk screening, you can come in and do your painting, you can come in and take away plants. Just like an everyday walk through the park
listen to music, eat some great food, and have some great, participate in some great art making. Well, the artwork is amazing. The colors are really inspiring, and people doing artwork like right here. It's really beautiful. Definitely a great vibe here. For my community as a Black Latino, I think it shows that there's a representation, and we're visible as a community here. You're kind of either one or the other. So as a Black Latino, it's important, to kind of show up here and be with other Afro-Latinos as well in community, and also just finding community as well, I think is super important. We're still in our pilot phase. We're still figuring out what we're doing, because no one's really doing anything like this, focusing on Black and Latino culture together. So we're trying to take the lead on that, trying to set some models to how do you do this kind of work. In our ongoing series highlighting the 60th anniversary of the LA Cultural Heritage Commission, we head to the Pascual Marquez Family Cemetery. Once known as the Rancho Boca de Santa Monica, this 6,600-acre Mexican land grant is now what we know as Santa Monica, Brentwood, the Palisades, and Topanga Canyon. The family cemetery dates back to around 1848 and provides an incredible look at this era of California's history. Let's hear this story. We are at the Pascual Marquez Family Cemetery in the city of Los Angeles, the area of Pacific Palisades. The Mexican government would grant land to its Mexican citizens. Francisco Marquez came from Mexico. He was a blacksmith. In 1839, Mexico was its own country, and it included Alta California, which is what we now know of as California. They wanted to populate the land, and the way they did it was by granting land grants. And in order to get a land grant, you had to be a citizen in good standing, you had to be a Catholic, and you had to agree to plant fruit trees and stock it with cattle. Francisco Marquez and his friend Isidro Reyes applied jointly for the Rancho Boca de Santa Monica, which now is Santa Monica, Brentwood, the Palisades, and Topanga Canyon, 6,600-acre land grant. When the rancho was first inhabited in 1839, the nearest church was over a day's ride away by ox cart, and it wasn't feasible to bury their dead in the cemetery. So they created their own cemetery right next to their house. This is more than a cemetery, it's an era, particularly for Mexican Americans. When you think of California being 1/3 Mexican or Mexican American, monuments like this that represent our history become really critical to maintain and keep. It was designated a cultural monument in 2000. My dad and I were the only ones working on the cemetery when we applied for the Cultural Heritage Monument in 2000. And at that time, the only research that had been done was done by my dad. It's significant to Los Angeles because it's one of the last pieces of remaining history. In California, we just keep building over ourselves and leaving the past like it didn't matter, like we're all a bunch of dewdrops who suddenly appear and go away. But we were here then, and we are here now, and this is the last place of its kind. Pascual Marquez so loved this land. By the time he died, the land where he was born was part of the cemetery. When he died, they placed his grave at the same place, at the same angle as the bed where he was born. Celebrate the reopening of Hollyhock House with a lawn party. Enjoy live Persian music performances at the Central Library, or attend the birthday celebration of the father of the LA Harbor. All this up next on Things to Do.
Attention history-loving Angelinos. To celebrate the reopening of Barnsdall Park, the Department of Cultural Affairs and Council District 13 are holding a lawn party at Hollyhock House. Bring your picnic blanket and enjoy a live DJ set from Hollyhock House docent Sharon Everett, a performance from Bob Baker Marionette Theater, crafts, and if you get there early, one of the 100 free hot dogs sponsored by Fort LA. Attend this free community lawn party taking place inside the west lawn fence of Hollyhock House on Saturday, August 20th. Events start at 4 p.m. For more details, check out hollyhockhouse.org. If you want to enjoy an afternoon of live Persian music, you can't miss Color of Music Beyond Borders, a celebration of Persian music of Los Angeles at the Central Library. See live musical performances from the students of the Dehimi Music and Beyond Vision Music Foundation and be part of this celebration of the musical heritage of the Farsi-speaking communities of LA. The event will be hosted in English and Farsi. Adults can attend the free Color of Music Beyond Borders, a celebration of Persian music of Los Angeles event, which will take place at the Mark Taper Auditorium inside the Central Library on Sunday, August 21st at 2 p.m. For more information, visit lapl.org/events. What better way to spend a Saturday evening than dancing and eating delicious barbecue? These and many more things will entice you to the Phineas Banning birthday celebration at the Banning Museum. After a 2-year hiatus, the birthday celebration of the father of the Los Angeles Harbor is back. Whether you want to learn some line dancing moves, listen to live country music by a local band, or taste some delicious barbecue, you are in for a treat. Advanced registration is required for all attendees, with general admission tickets being free for kids under 12 and $10 for adults. The Phineas Banning birthday celebration will take place on Saturday, August 20th at 5 p.m. at the Banning Museum in Wilmington. For more details about this event, visit thebanningmuseum.org. And that's a look at some things to do. And that's it for this edition. I'm Natalia Bilbao, and from all of us here at LA This Week, thank you so much for joining us. A reminder that you can catch us online at lacityview.org, and we're also on Facebook, Twitter, and YouTube. See you next time for more LA This Week. I took one of your pencils. Oh, that's okay. Thank you. In here or here, you know, if you need supply, whatever is here, it's... Thank you. I left my pen somewhere. Yeah. If I find anything, I put them back here anyway, because people are always looking Yeah. for stuff.
I'm gonna pick a bigger one because this one is too small. What are what are the items that they're mad about today? I don't know. Somebody said something about purchasing military equipment. Oh God. Okay. It's item 11. Oh, okay. Thank you. Okay.
Buenos días y bienvenidos a la Junta de Ayuntamiento de Los Ángeles. Hoy día es 12 de agosto, viernes, y mi nombre es Nuri Martínez y por favor podría llamar a las personas que están aquí presentes. Blumenfeld, Bonin, Buscaino, ausente, Cedillo, De León, ausente, Hairsdawson, ausente, Claret, Krikorian, presente, Lee, ausente, Martínez, presente, O'Farrell, Price, presente, Raman, Rodríguez, presente. 10 miembros en el quórum, Madam Presidenta. Primera orden de puntos, la aprobación de los puntos del miércoles. Aprobamos y las resoluciones conmemoratorias para que sean aprobadas, si después está de acuerdo. Madam Presidente, los temas del 1 al 12 son temas de que ya han habido audiciones públicas y han presentado para el punto número 9, 22-2002. De los temas del 13 al 16 son temas que audiencia pública todavía no se ha llevado a cabo y se requiere para consideración en los puntos están ante nosotros. Ustedes desean, damas y caballeros, nombrar alguno de estos puntos especiales, 10 y 12 para comentarios, los temas 10 y 12 para el señor Bonin. Miembros, algún otro tema que quisieran categorizar como especial, señor Krikorian. Gracias, Madam Presidenta. A la petición del alcalde quisiera nombrar el tema número 11 especial porque la moción ha sido circulada y la puedo leer. Si lo puede leer ahorita, por favor. Yo avanzo que los servicios y el comité y el informe que sea requerido para que el proyecto comience, el tema número 11 en la agenda de hoy, que se ha enmendado, añadir la recomendación como lo pide el alcalde, instruir al departamento de bomberos que compren vehículos eléctricos en vez de gasolina, como está adjunto en el informe que tenemos. ¿Alguien está de acuerdo con él? Señor Claret. Miembros, ¿algún otro tema que quisieran categorizar como especial? Ya que no hay otro especial, señorita secretaria, ¿cuáles son los temas que están disponibles para votar? Tema 5, 10, 12, 13 al 16. Y el consejo pueden votar ahora de los temas del 1 al 9. Ok, vamos a abrir la votación en los temas del 1 al 9. Cierren la votación. Tabulen los votos. 10 sís. Vamos a avanzar ahora al comentario general público. Voy a tomar diferentes oradores. Primero, Cándido, ¿está usted aquí hoy día? Por favor, venga. Cándido, usted se registró para los temas del 13 y el 16 en el comentario general público. Le vamos a dar 3 minutos para sus comentarios y después puede avanzar al comentario general público. Primeramente, buenos días, miembros del Consejo. El tema número 14, Vince Scully, él puede recibir todas las felicitaciones, pero estar en la carretera de Vince Scully y ver que un Charger negro, vi que las personas estaban gritando que deje de hacer eso, así que el señor Scully dice así que tiene una influencia ya cuando no está aquí. Pero yo creo que es hora de que Dodge Ram sea responsable por la calle del puente de la calle número 6. Ese es uno de esos carros baratos han causado a nuestro lindo puente. Hubo una calle que fue destrozada por ellos, así que yo creo que es hora que ellos sean responsables y les cobremos la cantidad de los daños para nuestra gran ciudad. Entonces el martes estaba yo viendo en mi casa la junta de hoy y dije, estos son sobre las palabras y veo las dos partes y digo, Dios, un ratito, todo les importa a los niños, es comentario público. Entonces le vamos a mandar, señor Cándido, lo único que tiene que hacer es quedarse con los temas o ir a comentario general público, así que lo vamos a mandar. Podemos comenzar con esto. Tiene un minuto, continúe. Muy bien, entonces viendo esto digo, el consejo le importa a los niños de otra manera diferente y las personas que están aquí, los que dicen
anarquistas, todos quieren que sean anarquistas, todos me dijeron que era un culo, porque ustedes también creen que yo soy un culo, así que todo es igual, así que se fueron, pero regresaron con ira por las palabras, porque los países han ido a guerra por palabras. Saben que yo hubiese brincado estos asientos, pero para ayudar a proteger a los agentes policíacos, porque las vidas pueden estar amenazadas o han podido haber tenido alguna lesión por las palabras de alguien de este consejo. Ustedes tienen que tener responsabilidad por sí mismos y para los agentes policíacos, gracias. Qué bueno que no he tenido que venir aquí y protegerles. Ustedes tenían suficiente respaldo, así que vamos a pensar sobre nuestras palabras antes de hablar. Gracias. El próximo orador es Adam Smith. Adam Smith, ¿está usted aquí? Sí, señora. Adam, usted se registró para los puntos del 12 y 14 y comentario general público. ¿Puede comenzar usted? 10 y 12 no están abiertos. Perdón, señor, del abogado de la ciudad, no le escucho. Comentario para 12 y 14 no están disponibles para comentario general público, pero usted puede hablar en comentario general público. Así que ya han hablado en esta cámara. Sí, en el comité ya lo hemos... lo han retomado como especiales, yo creo. Tiene un minuto, así que vamos a comenzar otra vez su reloj. Así que vamos a mantener con los temas. Así que el comentario público ha sido satisfecho ahí, pero puede hablar completamente en esos puntos en comentario general público. Así que vamos a comenzar con su reloj. Muy bien, entonces sabemos que el número de asesinatos del Departamento de Policía explotó en 2021, culminando en las balaceras que hubieron al final del año, incluyendo los que hubieron en el mismo vecindario, en el Consejo de Distrito 2 el 26 de diciembre, que incluyó el asesinato de Valentina Ariana Peralta Paul. Se sintieron sentimientos de civilidad por este cuerpo de policía por parte de Los Ángeles, que continúa dándole el permiso al departamento de policía más asesino de la ciudad, dándole más oportunidad, aumentando las matanzas. El año pasado 10 segundos no es suficiente, pero AB 481 es una falsa reforma y váyase a la mierda, Paul Krikorian. El próximo orador es Audrey George. Audrey George, ¿está usted aquí? Sí. También usted llenó una tarjeta para 10 y 12, pero esos dos temas, el comentario general público ya ha sido satisfecho, sí, pero usted puede hablar sobre esto. Yo creo que iba a tener 3 minutos, pero 10 y 12 están interrelacionados, no pueden hablar sobre el informe de la brutalidad cometida con los agentes policíacos sin hablar sobre el equipo militarizado que el número 2 podría permitirles tener. Y voten no el número 12. Dejen de espiar los agentes de policía, que es un experto de temas antirracismo y violencia y colusión con el departamento de policía. Le puede dar muchos ejemplos como estas herramientas militarizadas, en caso que ustedes no sepan que estas herramientas se utilizan contra las personas en la comunidad en una manera brutal y se acepta dinero por ellos. Ustedes están hablando, queremos que dejemos de darle fondos, y están hablando que toman regalos para que no estén gastando dinero, pero en el futuro esto aumenta su presupuesto porque tienen que manteniendo ese equipo. Así que el próximo orador es inicial E. ¿Alguien aquí con un nombre E? Usted se registró para hablar del tema 10 y 12, como ya mencioné, esos temas ya fue satisfecho y puede usted hablar de eso sobre el comentario general. Y voy a repetir lo que las amistades antes de mí dijeron, que la ciudad y las personas de esta ciudad han hablado ya otra y una vez que no quieren una fuerza policíaca militarizada, no quieren más policías en las calles, quieren
respuestas de la comunidad a la criminalidad, a los delitos y todos estos problemas. Y otra vez repitiendo, los errores no va a resolver o va a lidiar con el problema. Yo creo que en algún momento ustedes entiendan eso, que hay una razón por la que Paul lo sacaron de la elección, y hay una razón porque Fallo perdió su elección y porque Gill lo perdió, porque las personas están cansados de sus mierdas, y espero que en algún momento ustedes se den cuenta de eso. Y tengo 5 segundos. Gil, qué vergüenza. Tú hubieses escuchado a las personas, pero disfruta, y Paul, eres una broma. El próximo orador es Hamid Khan. Usted también se registró para el 10 y el 12, pero puede hablar en lo que quiera para clarificar. Cuando esos temas los retiran de los miembros del Consejo, no podemos hacer ningún comentario general público. Si el comentario ya fue satisfecho en el comité, pero usted puede hablar en el comentario general. Esto es ridículo. Entonces déjeme comenzar para decir que mi vehículo o los vehículos de las policías que se han hecho y armas de microondas y qué más, y que está en la lista. Entonces ahora, y ya el departamento de policía tiene drones, y entonces están ustedes utilizando en Ferguson para castigar a los que están alborotando. Lo que estamos viendo aquí, estamos una expansión de policía militarizada, porque el departamento de policía de Los Ángeles sigue continuando con su insurgencia. Así es como ven a la gente y ven a la comunidad de esa manera, porque existe esta creación del otro. El otro, la amenaza, la insurgencia. Y por eso es que tenemos aquí leyes, por eso es que continuamos expandiendo esta policía militarizada, y vemos aquí la mentira de la reforma que siempre le ha dado legitimidad a la violencia, y también a la culpabilidad que se ha utilizado para proporcionar esta farsa de transparencia y de informes. Y eso tiene que terminar. Y ustedes van a hablar sobre los números que están matando la policía. Eso es exactamente por la razón. Gracias. Gracias, orador. Ya su tiempo caducó. Gracias, orador. Entonces, su tiempo ya caducó, orador. Tenemos que avanzar a la próxima persona. Así que usted está interrumpiendo en la junta. El próximo orador es Leonel Mares. Leonel, ¿está usted aquí? Usted llenó una tarjeta para 12, así que eso ya fue satisfecho. Puede hablar sobre algo en el comentario general. Buenos días. Usted llenó una tarjeta para el punto número 12, pero puede hablarlo en el comentario general si usted desea. Entonces, para mi comentario general público, quiero animar al Consejo, si están tomando atención, que adopten calles sanas para Los Ángeles lo más pronto posible, para que las calles sean más seguras para personas ambulantes y biciclistas, y para que adopten una ordenanza para proteger la vida y dejar que destruyan las tierras con el desarrollo. Estoy también preocupado por la falta de uso correcto de la policía, de su equipo, por mis derechos civiles, porque yo estudié que algunas veces o muchas veces el orden público utiliza mal el privilegio del poder que tienen, y nuestros derechos de privacidad y la Constitución del Estado tenemos que asegurar que no quebrantan nuestros derechos federales y estatales por la Constitución. Por favor, también aumenten los distritos del Consejo, porque 15 no es suficiente para representar a todos nosotros, porque... Gracias. Gracias. Gracias, orador. El próximo orador es Matías Cadain. Usted llenó una tarjeta para hablar en el punto 10 y 12, pero usted puede hablar eso en el comentario general público. Porque sí lo han retirado del comentario. Así que tenemos cosas que tenemos que decir. Quiero un minuto para 10, 12 y comentario general público. No, como todos, usted solamente tiene un minuto en comentario general. ¿Por qué es eso? Porque ya porque ya terminamos. Lo vamos a registrar para un mes. Y puede poner el micrófono más cerca para que lo podamos escuchar claramente. Gracias. Así que voy a tratar de hacer eso en un minuto. Yo creo que es emblemático que ustedes no quieran escuchar sobre el 10 y el 12 y que esta noción es una mentira. Tenemos 10
balaceras por el Departamento de Policía este año, por lo menos 20, 37 el año pasado, y la balacera de Valentina Orellana Peralta. El Departamento de Policía son un montón de asesinos y una fuerza, y ellos utilizan la fuerza con las cámaras de videos que tenemos de Joshua Hartford, que dice: ustedes me balacearon, y la policía dice que no se escucha, y esperan hasta el final del video para decir de que él no tenía un arma. Vemos a Margarita López cuando ellos anunciaron de que iban a utilizar una manera para descalar, y después la balacearon con verdaderas balas. Entonces cualquier política es una mentira completa. Lo que hace es para sostener los recursos del Departamento de Policía de Los Ángeles para que militaricen su departamento policíaco y que puedan excusar su violencia ocupando estas comunidades. Es violencia y es una farsa. El hecho de que ustedes no quieren escuchar esto muestra que no les importa. Gracias. Su tiempo terminó. Gracias. El próximo orador es Jesse Sawyer. Jesse Sawyer se encuentra aquí. Jesse Sawyer. Usted llenó una tarjeta para los puntos 10 y 12, pero usted puede hablar en el comentario general público. Solamente quiero levantar una pregunta sobre la propuesta de ley, si eso se permite. Estoy aquí tomando un poquito de eso. Dice que la propuesta de ley va a fundar el uso de equipo militarizado si se determina que tiene estándares específicos. ¿Cuáles son esos estándares que ustedes están buscando exactamente? ¿Una protesta o cuál es la línea? Ahí es donde comienza. Dejen que esa pregunta se quede aquí. Desde el momento que esta junta toma lugar, es emblemática de el hecho de que parece que ustedes no quieren escuchar de la mayoría de la comunidad, porque muchas personas en este momento estarían trabajando. Entonces, como ya podemos darnos cuenta de eso, así que eso es todo para mí. El próximo orador es June Hall. June Hall. Usted se registró para el comentario general público. Sí, un minuto. Comentario general público. Quiero asegurarme de que la miembro del consejo, Karen, tuvimos que ingresar aquí por un detector de metal. Nadie aquí tiene peligro. Estamos utilizando nuestras palabras y la primera enmienda, y les vamos a dar. Están ustedes fallando asquerosamente. Mi comentario aquí es para los trabajadores que comienzan a darnos información y nos dicen qué cagado, narcisistas asquerosos son, y nos dicen: por favor, no compartan esta conversación todavía. Así que para los trabajadores que les pagan la mitad o un cuarto de estas asquerosos, así que quiero que se acuerden, ustedes están haciendo todo el trabajo, ustedes están cubriendo las cagadas que hacen, sus acosos sexuales, están matando sus perros, están vendiendo los vecindarios y su anti-afroamericano y su anti-afroamericano, y acuérdense eso, y vamos a manteniendo con los chismes, y cuando esté el tiempo correcto vamos a terminar sus carreras. Váyanse a la mierda. El próximo orador es Paula Kahn. Usted se registró para el tema número 12, pero puede hablarlo en el comentario general público. Yo soy vivo en el distrito de miembro del consejo Blumenfeld, y acabo de educarme de la universidad y el centro de política y balaceras. He estudiado diferentes casos de ataques violentos de la policía que utilizan fuerza letal para responder a emergencias de salud mental, y al principio responden a la llamada por comportamiento sospechoso y raro y violento, y eso está costándole a los residentes de la ciudad. Estamos viendo cuál es el costo de la vida de la policía en nuestras ciudades, y muchas veces todos los días votar que sí en el punto número 12 de la agenda le va a dar a la policía la posibilidad de seguir matando sin tener responsabilidad con los angelinos. Eso requiere que todo el equipo militar tiene que estar un uso autorizado, pero la política del Departamento de Policía tiene que describir cuándo van a utilizar esta fuerza militarizada. Gracias, oradora. El próximo orador es Kelly Webb. ¿Usted se registró para el comentario general público, por favor?
Buenos días, miembros del consejo. Mi padre, Walter R. Cliff, asesinó. No hemos recibido una liquidación o indemnización y nunca me tienen que indemnizar. El caso invasión de privacidad sigue sucediendo en mi apartamento. Necesito el dinero de la indemnización y necesito mejorar mi condición de vivienda. Ahora, el miembro del consejo del distrito número 9, Price, su madre que ya es de la tercera edad y otras personas de la tercera edad al Hollywood Bowl para los conciertos. Esto fue hace muchos años y el comité de ética en turismo no tiene ninguna reflexión de la señora que la están considerando para la votación del comité, y sí muestra de que todos estos años el señor Price ha estado involucrado en invasión de privacidad, acoso. Gracias, oradora. El próximo orador es Arnold Sachs. Arnold, usted está aquí para hablar en los temas del 13 al 16 y su comentario general público. Por favor, comience con su punto. Gracias, buenos días, Arnold Sachs. El punto número 13 se refiere a la Comisión de Turismo y el Comité de Ética de la ciudad. Capaz pueden ver la compañía de tierra, quiénes son los verdaderos dueños, es el Staples Center. Tienen que ver eso. Capaz el Comité de Ética puede ver en la peruana que trajeron aquí en el 2013 o 14 con Michael Hunt vestido como miembro del KKK. Capaz tienen que ver eso. Capaz tienen que ver el Comité de Ética de la ciudad puede ver la Asociación de Alzheimer's. Tengo una copia de un artículo del LA Times y dice que la Asociación de Alzheimer's tiene una R pequeñita aquí. Me pregunto qué cosa es lo que quiere decir eso. Eso quiere decir que la persona es dueña de la Asociación de Alzheimer. ¿Cuáles son las otras enfermedades que le permiten? También después el COVID Corolla. El Estado ha disminuido los estándares. ¿Podemos regresar? No, usted no. No, vamos a llegar al grano de los puntos más. Y no pueden hacer otras cosas, no lo pueden hacer. Así que, bueno, de todas maneras, el estado está lleno de plata, el condado está lleno de plata y han aumentado la ciudad. Vamos a regresar al tema 14, 15 o 16. Yo quiero saber lo que Guggenheim hizo con el premio de Vince Scully. Yo aprecio a Vince Scully, pero Guggenheim, ¿en qué gastó su dinero? 15 refiere a $50,000 para el departamento de calles para que pueda ir a viajar. Y yo entiendo de que Joe Buscaino y el miembro del consejo que está suspendido, que está en la cárcel ahorita, pusieron una lista de calles que habían estado listas para proyectos ya desde el 2012, cuando Herbie Weston aumentó un impuesto. ¿Qué mierda está pasando con estas calles? ¿Qué cosa necesitan más? Esas calles son horribles. La asquerosa calle es un asco de mierda lleno de huecos. El Freeway 110 es una basura. Y el comité para los ciudadanos con la indigencia en el 2016, el condado tenía una crisis de indigentes. Ahora es indigencia. Cuando James Hunt era el alcalde en el 2001, hemos tenido diferentes 12 planes de indigencia y siguen, y ahora decidieron que no querían pagar. ¿Por qué mierda no? ¿Por qué el comité no está viendo nada? Señor Sachs, le he pedido que por favor no grite en el micrófono, no ayuda al intérprete. Hay un intérprete aquí que está interpretando todo lo que está diciendo. Por respeto de ella, por favor. Mi comentario general público, por favor. Vamos a ir a un mundo más verde, o vamos a invertir en cranes porque él se registró para los temas que todavía no han sido satisfechos. Tenemos aquí Tecnopor, que está todavía disponible, y también las cañitas. Tenemos $50,000. Alguien pagó $50,000 para los abogados hace un tiempo. ¿Usted sabe lo que estoy hablando? Estamos contratando conductores de
ómnibuses que no manejan y los anuncios de servicio público en los ómnibus ahora son trailers. Están contratando conductores y operadores de ómnibus. ¿Cuál es lo que son? ¿Cuál es el metro del metro? Y Sunshine Canyon, el terreno que está ahí, DBA es una compañía de Monsanto. ¿Dónde está la ética ahí y la estructura de lo que está sucediendo en el distrito de Fairfax y la destrucción de Tokio y todo el sistema de ferrocarril que todo lo han roto después de 3 años? ¿Qué mierda es eso? Y la balacera en San Pedro que pasó la semana pasada, fueron 4 miembros de la pandilla Bloods. ¿Quién los balaceó? ¿Por qué nadie se agachó? Gracias, señor Sachs. El próximo orador es Corey. Usted se registró para hablar del tema número 12 y ese tema ya ha sido satisfecho en el comentario público y lo puede detallar en el comentario general. Estoy aquí para oponer el tema 12. La policía en esta ciudad ha estado aterrorizando la comunidad marginalizada, regresando a William Parker, que fundó a los policías, y solamente ha empeorado, como las personas que han dicho aquí antes que yo, las balaceras de los policías ha aumentado, y eso ha sido recalcado por el asesinato de Valentina, porque el agente Jones de una manera equivocada le pegó y murió en los brazos de su madre. No hay nada de esos agentes de policía y cómo han sido capacitados y cómo reaccionan, que me dejan saber de que son capaces de tener más armas. Lo único que van a hacer es van a seguir aterrorizando las comunidades marginalizadas y terminar el derecho de que nosotros nos juntemos. He visto cómo han aterrorizado a los que alborotan por la decisión de Roe Wade. El día que la decisión vino, nos sacaron la mierda a la gente. Gracias, orador. Gracias. Ya su tiempo caducó. Gracias. Ok, gracias, orador. Su tiempo ya caducó. Gracias, orador. Gracias. El próximo orador es Badán. Badán, ¿está usted aquí? Es hora para que la próxima persona, orador. Usted ahora está interrumpiendo esta reunión. Por favor, regrese a su asiento. Regrese. Gracias, orador. Regrese a su asiento. Ok, por favor, el próximo orador es Badán. Usted se registró para comentario general público. Es muy importante ese tema como COVID, cambio del clima y balaceras en las escuelas. Es muy importante, pero ustedes que me dan solamente 5 minutos de mi tiempo. Yo quiero un par de minutos. Tiene un minuto de comentario general público, para eso usted se registró. Entonces, balaceras en las escuelas, ¿usted no cree que es importante eso? ¿Cuál es su problema? COVID es una pandemia. No puede escuchar 5 minutos de lo que tengan que decir. A ustedes no les importa un carajo lo que la gente tiene que decir. 1 minuto no es suficiente para hablar sobre la gente que tiene que decir, pero bueno, quiero decir que vine aquí el martes y con 1 minuto no pude hablar en todo como COVID, cambio de climático, retiros, pensiones o servicios para las calles, pero di unas 13 páginas, copias de uno de los agentes aquí para que los miembros del consejo. Me pregunto cuándo ustedes van a ver eso y contactarme al respecto, porque con todas las propuestas que está uno de los agentes de policía el martes. Por favor, continúe. Esta es su hora para hablar. Les estoy preguntando la pregunta, ¿cuándo voy a recibir el repaso de las propuestas? ¿Cuándo lo van a ver? Porque yo di 13 copias el martes cuando vine a uno de los agentes policíacos. Gracias. Gracias. El próximo orador, Romel. Romel, ¿se encuentra usted aquí? Usted se registró para el comentario general público. Yo solamente quiero decir que es interesante estar aquí. Es mi primera vez aquí. Yo me acabo de graduar de CSUN, como usted, Martínez. Y yo veo que usted está empezando el sendero para la próxima generación. Espero que en una manera que no sea corrupta y manera. Usted viene de un antecedente humilde como yo, con una madre soltera, que encuentro que está bien. Pero espero que también que mis amistades detrás que están aquí, que me escuchen,
o que les escuchen, porque yo he estado involucrado hace tiempo, pero en la parte detrás, nunca aquí hablando directamente con ustedes. Y ustedes nos miran hacia abajo a nosotros, pero quiero que se acuerden que ustedes vienen de un lugar regular como nosotros. Y espero que nos esté escuchando también. Gracias. El próximo orador es Gigi. Gigi, usted está aquí y se registró para el punto número 12, pero usted puede discutirlo en el comentario general público. Yo voy a rechazar esta fachada que ustedes tienen que proteger al Departamento de Policía de Los Ángeles y quieren distraernos de hacer demandas contra la policía y sobre la manera que ellos trabajan, la manera que la policía utiliza estas tácticas militares es para tener fiestas para los ricos como las Olimpiadas y el Super Bowl. No es para mantener a las personas seguras y darle a la comunidad una oportunidad para ser responsables, sino que es para que los bienes raíces de los que tienen dinero estén protegidos y que los turistas no sean atraídos aquí. Es para hacer dinero para los ricos y no es lo que mantiene a las personas seguras. Tenemos que rechazar la militarización de la policía y no podemos hacer eso porque no vamos a tener un lado que sea la policía militarizada y la otra parte personas que normalmente quieren solamente vivir sus vidas. Eso concluye el comentario público. Gigi fue la última oradora, así que vamos a cerrar el comentario público. Miembros, por favor, estén listos para votar en los puntos del 13 y el 16. Abran la votación, cierren la votación y tabulen los votos. Entonces, sí, vamos a avanzar al punto número 11. Vamos a abrir la votación, cierren la votación y tabulen los votos. Entonces, sí, vamos a avanzar a los temas 10 y 12 que los etiquetaron especiales por el señor Bonin. Señor Bonin, ¿puede usted hablar en el punto número 12? Si usted desea. ¿Quiere hacerlo juntos? Sí. Gracias, Madame Presidenta. Gracias, colegas. Quiero comenzar con el punto número 12. Esto solamente es un informe, no es un tema de acción, es un informe del uso de fuerza policíaca. Yo creo que es importante hablar sobre el tema de uso de fuerza de la policía, de lo que hacemos. Las balaceras de la policía, incluyendo fatales, han estado sucediendo con una frecuencia muy alarmante. El año pasado aumentó 160% y parece que sigue en línea este año, así que no se habla lo suficiente en estas cámaras legislativas, porque hay muchas noticias de que rompen la luna y roban y tomamos acción en la televisión o los debates legislativos. Puede ir a gran detalle de los delitos que se cometen por personas que no tienen hogar, pero no existe el mismo nivel de atención y de detalle y después acción cuando viene a las balaceras involucrando a la policía. Y cuando argumentamos esto tenemos que enfocarnos en considerar eso más. Tenemos una responsabilidad más alta de enfocarnos en eso de cualquier otra cosa que acabo de mencionar, porque estos incidentes son cometidos por nosotros, por personas que trabajen para nosotros. Es el uso de fuerza del gobierno y es una agencia que nosotros supervisamos, y yo creo que tenemos una responsabilidad aumentada porque es el poder del Estado. Y notablemente nos respaldamos en la policía en Los Ángeles para casi todo, para indigencia, salud mental, para tráfico, para control de los alborotos, para todo. Así que eso requiere mucho detalle. No solamente es que las balaceras suceden, pero también es que las víctimas son desproporcionadamente personas de color, y también que hay poco o no hay responsabilidad. El mes pasado, un agente de policíaco balaceó a Jermaine Pena, que fue un hombre que no tenía un arma en un parque, un hombre afroamericano. El departamento tuvo que decir que él no estaba con un arma, él estaba con una parte de un auto en la mano. Un agente policíaco dijo que era un arma de fuego que no estaba funcionando. En junio, el agente de policía
balacearon a Martin Koo en la ciudad de Corea. Los primeros 7 meses de ese año la policía balaceó a 7 personas fatalmente y todo pasó en una semana en julio. Balaceras de los policías en Los Ángeles son estadísticamente raros, como lo nombró en el comité, pero en los últimos años han aumentado dramáticamente. El proyecto para poder hacer un mapa aquí en Los Ángeles es más alto de lo que está sucediendo en Los Ángeles. Tenemos más balaceras policíacas que arrestos aquí en los departamentos en la ciudad. 83% más que en otras comisarías. Utilizamos más fuerza para los arrestos, 48% más que en otras partes del país. En Los Ángeles, afroamericanos son 8% de la población, 19% de los que arrestan, latinos 48% y 61% de las matanzas de las policías. Y después ahí es el tema de la responsabilidad. Y un informe del inspector general investigando balaceras del 2020 vieron que en 45 incidentes se quebrantó esa fuerza policíaca, donde solamente una persona fue balaceada. De las 301 balas que dispararon fueron fuera de la política, y de los 46 agentes policíacos que quebrantaron, solamente 20 recibieron suspensiones cortas y 27 de ellos no fueron disciplinados, porque hay una historia muy alta de ciudadanos sobreviviendo estos casos que han dejado que la policía no se meta en problemas. Pero el comisionado de policía ha nombrado de que 12 oficiales de SWAT quebrantaron balaceras como la de Anthony, que estaba huyendo en un cerro, y encontraron a los policías que no eran culpables. En el 2020, uno de los detectives que estaba emborrachado fuera de trabajo, y reducieron su castigo y su suspensión. En mayo del 2015, la policía balaceó y asesinó a Arnold Benn, y también le pidieron al fiscal que presente cargos y no lo hicieron. Es raro para las balaceras que presenten estos casos, pero también por acusaciones por tener una predisposición o por falta de no otorgar ayuda. Entonces muchos de ellos capaz son fraudulentes, pero ¿alguien cree de que hay 0 casos? También hay preguntas muy serias: cómo se tratan estos incidentes de las personas que están balaceadas y cómo legalmente las tratan. Jermaine Pettit presentó que tenía una parte de auto, todavía está careando el cargo de tener un arma. También Joshua Hartfield, que lo balacearon en junio en una parada orillada por la policía rutinaria, pero también está careando un cargo por un arma. De acuerdo al LA Times, el LA Times también informa que la policía también rutinamente retrasan el socorro al tratamiento médico, y también la política que requiere el tiempo que ellos tienen para llevar a cabo eso. Así que estoy muy agradecido al miembro del Consejo, Rodrigo, por pedir como parte de esta acción un informe regular para el Comité de Seguridad, y que no den solamente los números, pero también las circunstancias de las balaceras, porque necesitamos saber no solamente las circunstancias, pero también cuál es el panorama más amplio para poder saber más sobre lo que se está haciendo para lidiar con esto. El departamento tiene una nueva política y una nueva capacitación. ¿Por qué no tienen más efecto? Porque este problema sigue continuando y empeorando. El problema que yo dije no solamente es la violencia, pero la falta de responsabilidad. Yo creo que tenemos que reconocer que este cuerpo, incluyéndome a mí, hizo un error muy serio. Hace unos años, cuando tratamos de reformar la enmienda, muchos de ellos no estaban aquí, pero tratamos de reformar la enmienda, que significativamente disminuyó. Y eso fue el señor Harris Dawson que expresó su preocupación en ese entonces. Así que esto es solamente un informe, y
no es un tema de acción. Yo creo que es importante tener conversaciones verdaderas, cómo podemos revisar la pregunta, cómo hacemos la disciplina policíaca y la responsabilidad policíaca para poder lidiar con el problema de uso de fuerza. Y en el punto número 12, gracias por hablar sobre eso. Quería solamente decirle algunas cosas aquí. Y mientras estaba leyendo una legislatura estatal y yo leí que pasaron en el 2021 después del asesinato de George Floyd y después del verano de demostraciones y alborotos en la ciudad y en el país para reimaginar la seguridad pública. Y el punto de la propuesta de ley no fue hacer más fácil tener más equipo militarizado para el departamento de policía, pero sino para traer transparencia y para traer responsabilidad y para traer estándar a eso y realmente tratar de unificarlo. Y la propuesta pide a cada jurisprudencia que los departamentos tengan diferentes políticas que justifiquen cada pedazo de equipo y para qué se va a utilizar. Y leyendo el informe, estoy preocupado que el departamento, que sean las definiciones de cuándo las cosas se pueden utilizar. Yo creo que es muy no es suficientemente detalloso para que pueda cumplir con los requisitos que necesitamos como robots. La propuesta autoriza el uso cuando la funcionalidad va a aumentar seguridad durante la operación. Eso es una definición muy amplia. Yo creo que es más apropiado tener más definiciones más concretas y detalladas cuando las cosas se pueden utilizar. ¿Cuál es la seguridad que tenemos que aumentar? ¿Es el público en general, miembros del departamento? ¿A quién estamos refiriéndonos ahí con eso? Y sabe lo que quiere decir. Porque casi cualquier cosa puede argumentablemente llegar a la definición tan amplia. Hay un montón de cosas que están aquí como flashbang, que no especifica qué cosa es un flashbang. Se puede utilizar que es una herramienta o un arma. Yo creo que es muy importante. En el punto número 12 yo estoy pidiendo que voten que no. Gracias, señora Ramen. Gracias. Yo me elevo para hablar en el tema número 12 y yo quiero agradecer al miembro Boning por los comentarios que usted otorgó sobre eso y quiero hacernos acordar del contexto otra vez de lo que estamos teniendo esta conversación. Yo creo que no estamos solamente en ese tema, pero a través de todo el plano con nuestro gobierno local en particular estamos creando una crisis verdadera de falta de honestidad para que podamos llevar a cabo el trabajo que tenemos que hacer. Confianza. Tenemos como cuerpo en el nivel de la ciudad y el nivel estatal hemos hecho una clase de esfuerzos para aumentar responsabilidad y asegurarnos de que estamos tomando acciones para poder cargar con esta crisis de confianza. Hay mecanismos de responsabilidad que existen como esta, como AB 481. Yo creo que es importante utilizar cada oportunidad que tenemos en este momento que tenemos ahorita para restaurar la confianza en la ciudad y en nuestras personas que hemos votado en un momento cuando esa confianza está muy baja. Así que si pasan AB 41, es interesante, la ley estatal está muy clara sobre las obligaciones que tenemos como consejo para el uso para equipo militarizado. Y lo que dijo esta propuesta que el cuerpo que está gobernando, que somos nosotros, solamente pueden aprobar el uso y la política del uso militarizado de las herramientas si es que no hay una alternativa y van a proteger al público y que el equipo sea razonable los costos de otras alternativas. Y este informe de equipo que está ante nosotros, no creo que tenemos suficiente información para decir que estos requisitos se han llegado a. Así que estamos perdiendo una oportunidad para aumentar esa confianza, para tomar esa oportunidad, para tener confianza en lo que estamos haciendo en esa ciudad. Un ejemplo es SUV Alenco Bearcat Tactical SUV, que el departamento no utiliza ahorita, pero están esperando que lo adquieren. Va a utilizar $250,000 cada uno y eso lo van a utilizar para
un vehículo para rescate armado para otros vehículos, pero en este informe no tenemos información sobre cuáles son las alternativas que pueden existir ahí, cuánto cuestan esas alternativas y las preguntas que la propuesta de ley presenta alrededor de esto que no han podido responder en este informe. Así que yo creo que esta ley la han pasado para tener reconocimiento colectivo sobre las preguntas del departamento policíaco a través de la ciudad, que han acumulado una cantidad muy alta de equipo militarizado. Así que tenemos una oportunidad para trabajar en esa pregunta aquí en Los Ángeles y pensar realmente lo que necesitamos para asegurar la seguridad pública. Yo creo que no deberíamos de estar poniendo y estampando esto de una manera más seria y tomar esta oportunidad para restaurar la confianza de una manera verdadera, porque yo no creo que este informe reúne los requisitos, así que voy a pedir que voten que no. Gracias. Rodríguez. Gracias, Madame Presidente. Señor Bonner, quiero agradecerle por conocer el tema número 10. Mi intención cuando estamos hablando sobre la restauración de confianza, estamos en una crisis de confianza aquí en la ciudad de Los Ángeles, pero es por esa razón que estoy pidiendo que den una actualización continua para poder ver cuáles son los incidentes y evaluar esto con unos ojos más claros. Yo creo que es increíblemente importante. Quiero agradecerle por reconocer eso. Pero con respecto al punto número 12, también quiero traer la atención de ustedes y hacerles acordar de la estructura única que tenemos aquí en la ciudad de Los Ángeles y que tenemos un cuerpo que propone leyes y un comisionado policíaco. Así que cuando nosotros quiero hacerles acordar que en este proceso que lo que tenemos ante nosotros hoy en cumplimiento con AB 481 es la oportunidad para que nosotros directamente, concurrentemente dirigirle al abogado de la ciudad que comience la adopción de la ordenanza. Lo que no tienen ante ustedes es las palabras, y la razón por eso es que yo de hecho lo mandé para que lo enmenden al comisionado policíaco por lo que yo pedí, porque yo quería asegurarnos de que exista más alineación con la intención y el espíritu que 431 proporciona, incluyendo asegurando que cuando otras agencias vengan a proporcionar servicios en la ciudad de Los Ángeles, que sea guiado por las acciones y las políticas del Departamento Policíaco de Los Ángeles. Para mí habían observaciones muy vagas o anotaciones no muy claras en la política. Por eso es que recibimos y archivamos las políticas que recomendó el comisionado, pero esta conversación va a continuar en el comisionado policíaco el martes, y les invito que por favor lleguen con esas preocupaciones ahí específicamente y las traigan a ese cuerpo y a ese proceso, y de ahí vamos a continuar esta conversación. Yo sé que el señor Harris Dawson, que no pudo ir en esa junta de comité la semana pasada cuando tuvimos ese tema, pero quisiera pedir que por favor también traiga su preocupación al comisionado para que podamos mejor refinir estas preocupaciones antes que esto sea formalmente adoptado, y va a regresar al comité también. Así que quería decirles, así que esta es la directiva al abogado de la ciudad, que comience el trabajo en la construcción de la ordenanza y que redacte la ordenanza claramente, que el comisionado policíaco y el informe que originalmente fue adoptado por el comisionado no está ante nosotros hoy día, porque yo lo mandé de regreso al comisionado para que una enmienda continua. Así que pido que voten que sí. Gracias, señor Rodríguez, ya que no hay otros miembros esperando para dar un comentario, así que vamos, por favor, no interrumpa esta junta. Gracias. Vamos a avanzar al punto número 10. Abran la votación, cierren la votación y te abren los votos. 12-6. Vamos a avanzar al punto número 12. Vamos a abrir la votación, cierren la votación y te abren los votos. 10 sí, 2 no. Madame Presidente, hay una petición para mandar el punto número 12 como está. Madame Presidente, el Consejo tiene mociones para remitir y añadir. Yo no sé, yo entendí algo diferente de lo que estábamos votando el número 12 y me pregunto si puedo cambiar.
tomamos el 10, votamos en ese, después el punto número 12. Quiero cambiar mi voto no en 12. Quiere registrar su voto no en 12. Muy bien. Señor secretario, ¿puede usted tomar una anotación sobre eso? La señora Ramen quiere votar no en el punto número 12 y puede anunciar. Yo no creo que cambió el resultado de la votación, pero ¿puede usted anunciar, por favor, el resultado? Sí, madame presidente. Eso sería 9 sís y 3 nos. Gracias. Señor Blumenfeld. Sí, un anuncio rápido. Anuncio. Quería reconocer un colega de Michigan, Angela Ragenti. También está aquí en los... Y que pertenece a Michigan. Por favor, podría pedirle que se retire un ratito, señor Blumenfeld, hasta que esta persona se vaya. ¿Quieren tener vergüenza? Se puede parar. Sargentos, ¿pueden ayudar a que las personas se vayan, por favor? Usted está interrumpiendo esta junta, por favor, váyase. Señor, le hemos pedido que se retire, por favor, váyase silenciosamente. Así es. Capaz podemos pedirle a nuestro... Le pedimos que se retire, por favor, la cámara. Señora, le pedimos que se retire, por favor, váyase. Así que, bienvenida, Ángela. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias por tenerme aquí, Ana Rambari, y mi introducción. Buenos días. ¿Puede decirnos quién es, por favor? Mi nombre es Angela Rogency. Yo soy un miembro del consejo en Warren, Michigan, que es la ciudad tercera más grande en Michigan, que está al borde de Detroit, y yo sirvo al lado del miembro del consejo Blumenfeld en los agentes democráticos municipales, y hago ayudar con el trabajo a través del país, y estoy aquí visitando como cualquier persona del miembro del consejo de la ciudad viene a ver cómo está la junta de ustedes y ver cómo se compara con el mío. Así que bienvenidos a Los Ángeles y bienvenido aquí al consejo de la ciudad de Los Ángeles. Gusto en conocerle. Gracias, señor Blumenfeld. Señor Kirkorian, ¿usted tiene algún anuncio? ¿Algún anuncio, miembros? Señora Rodríguez. Gracias, colegas. Yo sé que estamos alistándonos para regresar a la escuela. Muchos estamos haciendo distribuciones de mochilas para los jóvenes y todos están comprando sus lápices y libros. Pero estamos culminando este cierre de este verano con nuestra noche de películas en el centro acuático, donde estamos viendo Lucas. Si no lo han visto, es una película muy linda. Quiero agradecer a mis amistades en Disney por su apoyo con este evento, y es la piscina más grande en la municipalidad. Y otra vez regresando a cuando a mí me eligieron, y hablando con Mike Shaw, de una manera u otra encontramos una manera de decir que sí para ver películas mientras los niños estaban nadando en la película. Y en el Valle de San Fernando y el calor es una actividad que es muy bienvenida en un día de verano, así que queremos agradecerles y invitarles a todos en el centro acuático de Handsome Dam. Comienza a las 6 y es diversión familiar, y va a ser mucho calor hoy día, así que va a tener una casa llena de gente. Así que, ¿algún otro anuncio, miembros? Ya que no hay no hay nada que anunciar, podemos levantarnos para cierre de la sesión y alguna moción antes de cerrar la sesión. Gracias, colegas. Hoy día pido que levantemos la sesión en la memoria de Jonathan Wade. Él es otra víctima de sobredosis de fentanil, que es un problema que está plagando nuestra nación y todos nuestros distritos en esta ciudad.
Él nació en Sun Valley el 9 de octubre de 1992 y de hecho yo conocí a Jonathan hace un par de años cuando el caso de la Alianza de Los Ángeles y traje al juez Carter al distrito para ir a diferentes campamentos en mi distrito. Y de ahí vinimos y conocimos a Jonathan y a su mamá que estaba tratando de que él se vaya a casa. Jonathan no tenía, no era indigente, vivía cerca, pero pasaba mucho tiempo en los campamentos y él lo conocían mucho ahí y le decían que era el alcalde de ahí y era un chico muy amistoso. Y él completó su educación académica en Ulysses Grant School y estudió para astrofísica y quiso ir a la universidad, pero el jale tan poderoso de drogadicción lo mantuvo de llevar a cabo eso. Y él tuvo diferentes intereses como matemática y ciencia. Sus hobbies eran fútbol y le gustaba las caricaturas japonesas y coreanas y también le gustaba jugar juegos eléctricos con sus amistades. Él era una persona muy amorosa que nunca juzgaba a nadie y en sus ojos todos eran personas que tenían que tener una oportunidad y le encantaba apoyar a personas extrañas. De hecho, su hermano Kilia se acuerda que su hermano ponía su vida ante la de otros y él salvaba a muchas personas que él conocía personalmente, de personas que para que no se mueran de sobredosis, y lo decía muchas veces. También él arriesgó su vida para poder proteger a una persona antes que la secuestren y fue un héroe. Y hay muchos otros Jonathans y hay otros a quien él le salvó la vida con sus bromas y todas las personas que estaban con él en Reseda y en Tarzana. A él lo van a acordar por su luz y compasión positiva. Lo sobrevive su mamá, su padre y sus hermanos Brandon Diggs, Kyoko Wade y su sobrina Kilani Pleasant. Él lo van a extrañar realmente. Y su familia está buscando donaciones por una página de GoFundMe para ayudar que él descanse en paz. Es algo muy caro, como ya todos sabemos. Y que él descanse en paz. Gracias, señor Blumenfeld. ¿Alguna otra moción para levantar la sesión? Sí, señor Cedillo, sí, madame presidenta. Quiero también cerrar la sesión en la memoria de Youngton E., que nació el 13 de enero 1971 como un cuarto niño de Junja y Sun Junyi. Él fue casado con Alam el 27 de mayo del 2007 y él fue un americano muy orgulloso que sirvió en nuestra nación con los marines del 83 al 99 y estudió aquí en la Universidad de California en Northridge y recibió su bachillerato en administración y lo amaba su familia y sus amistades. Y él era uno de estas ratas de el gimnasio y de básquetbol y amaba el juego con sus hijos y los animaba para que ellos también jueguen en sus partidos. Y estuvo casado a Anne Mami y le sobreviven sus hijos Matthew Kai, Justin Christopher Yi, Jalen Min Yi y sus padres Jinja y Junjun y su padre y sus hermanos Susan Rizzo, Jin Yi, Jason Luther, June Luther, Jer Luther y John y su hermano. Que descanse en paz. ¿Alguna otra moción antes que se levante la sesión? A mi derecha, nada, señor O'Farrell. Es con mucha pena que anunciamos la muerte de Lidia Tegirio. Lidia Tegirio nació el 11 de abril de 1931 en San Angelo, Italia. Ella estuvo casada con Joey Tegirio en Pompey, Italia, y tuvieron 5 hijos: Alberto, Dora, Marie, Nunzio y Sandro. Y Lidia trabajó en Barlow Hospital Respiratorio del 71 al 94 como dietista. Ella era una mujer orgullosa que vivía en el distrito número 13 por muchos años. Ella pertenecía y fue activa con muchas organizaciones, incluyendo San Pedro, la Iglesia Italiana de Los Ángeles. Lidia le encantaba cocinar comida italiana para sus amistades y su especialidad era polenta. Ella y su esposo tenían una cabaña en Lake Isabel, en California, que les encantaba ir. Recientemente celebramos
los 90 años de Lidia con un certificado de reconocimiento. Ya falleció el 8 de julio de 2022 en Kaiser Permanente en Los Ángeles. Aquí es para una buena vida y que Lidia descanse en paz. ¿Alguna otra moción antes de levantar la sesión? Ya que no hay nada, nuestra sesión se levanta. Gracias.